El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció unas palabras que transformaron la historia de la humanidad para siempre cuando dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y basándose en esa verdad absoluta, Él nos dio un mandato imperativo, una gran comisión que resuena a través de los siglos. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Amigos, les habla su servidor en el Ministerio de Enseñanza Bíblica de En Contacto. Qué privilegio tan grande es poder entrar en sus hogares, en sus automóviles o allí donde quiera que se encuentren hoy, para escudriñar juntos las inescrutables riquezas de la palabra de Dios. Hoy nos sumergiremos en un tema que toca las fibras más profundas de nuestra fe, el verdadero significado de la Navidad, entrelazado con el llamado divino a la perseverancia y a la sabiduría. Permítame comenzar hoy haciéndole una pregunta muy directa al corazón. Si usted tuviera que resumir y dar el significado de la Navidad en una sola frase, ¿qué diría? Deténgase un momento a meditar en esto. ¿Cómo describiría usted el propósito de la Navidad en una sola frase? Quizás usted diría, como la mayoría de las personas, que la Navidad es simplemente el cumpleaños de Jesucristo. Otros dirán que es el nacimiento del Hijo de Dios. O tal vez mencionarán la paz, la familia, la armonía o la generosidad. Pero lo cierto es que la gran mayoría de la gente define la Navidad no por lo que dice la Biblia, sino por la manera en que la celebran de forma secular. Escuche esto. Si su celebración consiste principalmente en fiestas, reuniones sociales, banquetes y compras apresuradas, entonces usted pensará, sin duda alguna, que de eso se trata la Navidad. Pero si nos detenemos a pensar en lo que hemos celebrado año tras año durante décadas, surge una interrogante inquietante. ¿Cuántas personas entienden realmente qué es lo que están celebrando? Especialmente, ¿qué significa esto para aquellos que nunca han creído en Jesucristo como su Salvador personal? Para muchos, Dios es alguien un poco extraño, alguien lejano o ajeno a su vida cotidiana, un concepto abstracto en las nubes. Entonces, ¿a qué se refiere toda esta celebración en realidad? Lo que quisiera hacer en este mensaje hoy es dejar muy claro, bajo la guía del Espíritu Santo, cuál es el verdadero y completo significado de la Navidad. Vemos que la gente gasta enormes cantidades de dinero, compran regalos costosos, colocan decoraciones brillantes por todas partes. Pero ¿en verdad entendemos el trasfondo eterno de todo esto? Ahora le pido que me acompañe en su Biblia al libro de Lucas, capítulo 2. En este segundo capítulo de Lucas se halla el relato del nacimiento del Señor que quisiera leer con ustedes. Es posible que todos los aquí presentes conozcamos esta historia de memoria, pero a veces los pasajes que nos son más familiares son los que menos profundizamos. Pensamos que ya conocemos cada detalle, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre tiene algo nuevo, fresco y transformador que revelarnos. Leamos, pues, la palabra inspirada de Dios sobre su nacimiento. Quisiera que leamos juntos estos primeros versículos del capítulo 2, que comienza de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, esa es la historia sagrada, la narración del nacimiento de Cristo y todo lo que sucedió en aquella noche santa. Y claro, el evangelista Mateo también nos ofrece un relato detallado, pero lo importante para nosotros hoy no es solo recordar históricamente lo que pasó, sino comprender profundamente qué significa para nuestras vidas hoy. De eso quisiera hablar en este mensaje, y quisiera repetir una afirmación una y otra vez, porque mi anhelo es que cuando terminemos, usted sea capaz de decir con total convicción y firmeza: la Navidad significa esto. Le diré lo que creo firmemente que la palabra de Dios enseña sobre su significado. ¿Está listo? Usted debe entender que la visión del mundo al respecto es algo totalmente distinto a la visión de Dios. Nosotros, como hijos del Dios Altísimo, debemos conocer su visión de la Navidad. Permítame hacer una afirmación fundamental que repetiré varias veces a lo largo de este tiempo. De esto trata la Navidad. La Navidad es la celebración de ese momento histórico en el tiempo cuando Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, bajó del cielo a la tierra con el propósito absoluto de salvar a la humanidad de todos y cada uno de sus pecados. Escuche bien, la Navidad es la celebración de ese gran momento histórico cuando Dios, en la persona de Jesucristo, bajó del cielo a la tierra para salvar a la humanidad del pecado. Si pensamos en el significado profundo de la Navidad, debemos entender que Dios la ve así. Cuando el Padre Celestial piensa en la Navidad, eso es lo que tiene en mente, que de eso se trata en esencia. La Navidad no es solo una colección de pesebres humildes y figuras de reyes magos de cerámica. La Navidad se trata de un momento histórico sublime, divino y trascendental, cuando Dios mismo entró en este universo físico y se hizo parte de la humanidad de una forma singular, milagrosa y sin precedentes. Y si analizamos cómo lo hizo, veremos que Él siempre tuvo el control absoluto, soberano y detallado de cada circunstancia. Podemos leer los hechos históricos, pero lo que en verdad estaba ocurriendo es que este plan perfecto se había puesto en marcha muchísimo antes del nacimiento físico en Belén. Aquella noche fue el cumplimiento glorioso de muchas profecías del Antiguo Testamento que habían sido anunciadas con siglos de anticipación. Analicemos solo una de ellas. Vamos, por favor, al libro del profeta Isaías capítulo 9, y not lo que dice Isaías en su profecía inspirada sobre la venida del Señor. Hay muchas profecías, pero esta es particularmente poderosa y descriptiva. En el versículo 6 leemos palabras que no podrían referirse a nadie más en el universo que a Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia continúa diciendo que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y añade solemnemente, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién más podría hablar el profeta cuando dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno? Ese príncipe de paz no podría ser otro que la persona del Señor Jesucristo. Por eso, cuando pensamos en la manera como Dios ve la Navidad, ¿qué es lo que Él ve? Él ve el cumplimiento exacto, milimétrico y perfecto de las promesas que dio a sus profetas a las generaciones. Dios dirigió perfectamente cada aspecto de la venida del Señor Jesucristo en aquella primera Navidad. Y quisiera que usted grabe esto profundamente en su mente, ese Dios todopoderoso es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos al hecho absoluto de que Él tiene el control total, ilimitado y eterno de todo aquello que existe en el universo. Así que en este tiempo, cuando los presidentes, reyes o dictadores creen que están actuando por su propia voluntad, cuando piensan que tienen el control total de sus naciones y que toman la decisión final, la verdad es que hay un Dios soberano que supervisa cada milisegundo de lo que sucede bajo el sol. Yo no siempre entiendo por qué Él permite que ciertas cosas pasen, pero tengo la certeza inquebrantable de que Él tiene el control absoluto. Es fascinante observar la frecuencia con la que Dios utiliza incluso a los hombres impíos, o que no le conocen para cumplir sus propósitos divinos. Por ejemplo, cuando el pasaje de Lucas dice que Augusto César promulgó ese edicto para el censo,
El emperador seguramente pensó en su orgullo que era una gran idea suya para mejorar la administración y los impuestos de su imperio, pero no fue su idea en absoluto. Dios lo había planeado cientos de años antes porque, escuche bien, la profecía de Miqueas decía que de Belén saldría el Mesías. ¿Cómo llevaría Dios a esta joven pareja que vivía en Nazaret hasta Belén, justo en el momento preciso del parto? Ellos no habrían decidido simplemente hacer un viaje largo, cansado y peligroso por placer en ese estado de embarazo tan avanzado. Dios movió los hilos de la historia secular y usó el decreto de un emperador pagano en Roma para exigirles que viajaran a Belén. Eso es soberanía. Andar de Nazaret a Belén en esos tiempos era un trayecto de unos 120 kilómetros de caminos difíciles. Pero el soberano Dios del universo movió la maquinaria de un imperio entero para que una humilde profecía se cumpliera al pie de la letra. ¿Y qué sucedió allí? La Biblia dice que el Salvador nació en un pesebre. Usted podría preguntarse con asombro, ¿cómo pudo Dios permitir que su Hijo unigénito, el Creador de las galaxias, naciera en un establo maloliente? Si Dios dispuso las profecías de Isaías y de Miqueas con tácisis, ¿no podría haber dispuesto un lugar más digno, limpio y decente para el Rey de Reyes que un establo rodeado de ganado? La respuesta es que Dios estaba allí, y cada detalle tenía un propósito espiritual profundo. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un cordero y se derramaba su sangre en el templo, era para la cobertura temporal del pecado del pueblo. El libro de Hebreos nos enseña con detalle que todo aquello era un presagio, una sombra de lo que vendría. Era el anuncio del Cordero de Dios que vendría a dar su vida de forma definitiva en la cruz para que el hombre fuera salvo. Por lo tanto, era perfectamente natural y divino desde el punto de vista de Dios que Jesucristo naciera en el lugar donde nacen los corderos, un establo, y fuera acostado en un abrevadero. En ese momento histórico supremo, Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, bajó del cielo en forma de un bebé indefenso para poder caminar entre nosotros como hombre. Vino para perdonarnos, para redimirnos y para reconciliarnos con el Padre. El mensaje de la Navidad es así de simple y a la vez así sin... Es la celebración de ese momento cuando Dios hizo carne, creció, vivió una vida sin pecado y nos ofreció el camino de regreso a casa. Si alguien le pregunta qué es la Navidad, usted dígale, es Dios en toda su gloria, maravilla, poder y majestad, dirigiendo cada detalle para rescatar mi alma. Cuando reflexiono sobre la Navidad, me doy cuenta de cómo la entiende la mayoría en nuestra sociedad. Se enfocan en la escena pintoresca, en la nieve artificial, en los regalos costosos, en la comida y en la diversión familiar. Y si somos totalmente sinceros, debemos admitir que a menudo el Señor Jesucristo no recibe casi nada de atención en su propio cumpleaños. Nos detenemos a preguntarnos realmente, ¿por qué vino? Decimos saber que vino a perdonar pecados, pero ¿comprendemos la magnitud eterna de lo que eso implica? ¿Entendemos que esa fue la motivación suprema del amor de Dios? A este acto de venir en carne humana lo llamamos la encarnación. Aunque esa palabra teológica específica no aparece de manera literal en el texto de Lucas, describe una realidad gloriosa y misteriosa. Dios el Hijo tomó sobre sí la forma de carne humana. Nació como cualquier otro niño, sintió frío, sintió hambre, con la diferencia fundamental e indispensable de que fue concebido por el Espíritu Santo, sin pecado. Él es Emmanuel, Dios habitando entre nosotros, para que podamos comprender plenamente quién es el Padre y por qué nos ama. Si vamos a la carta a los Romanos capítulo 5, entenderemos la urgencia extrema de su venida. Escuche lo que dice el versículo 6 del capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra débiles no significa simplemente falta de fuerza física. Describe la condición espiritual de la humanidad, totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, esclavos del pecado, espiritualmente muertos. Pero en el tiempo perfecto de Dios, Cristo murió por los impíos. El apóstol continúa diciendo, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Piensen esto por un instante. ¿Éramos culpables de traición contra el Creador? Estábamos separados de Dios por una sima tan profunda que no podíamos cruzar por ningún esfuerzo humano, religión o buena obra. Siendo aún rebeldes, pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros, y dice el texto sagrado, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados.
¿Qué significa estar justificados? Significa ser declarados legalmente inocentes delante del tribunal de Dios, como si nunca hubiéramos pecado, gracias a que Cristo pagó nuestra deuda por completo en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Escuche con atención, no solo nos reconcilió y restauró nuestra relación con Él, sino que ahora, cada día de nuestra vida, Jesucristo vive en nuestro interior a través de la presencia del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita para andar en obediencia, para soportar la prueba y para cumplir el propósito eterno que Dios tiene diseñado para nosotros. El pasaje concluye diciendo que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje maravilloso nos deja claro que Dios vino en la persona de Jesús para hacer por nosotros lo que era absolutamente imposible que hiciéramos por nuestra propia cuenta. Hay algo que a menudo olvidamos y que es vital comprender. Escuche bien lo que voy a decirle. O bien vivimos bajo la ira de Dios por causa de nuestros pecados no perdonados, o vivimos bajo el refugio de su maravillosa gracia. No hay un punto medio. No existe un término neutro. A veces escucho a personas decir que no son cristianas, pero que se consideran buenas personas y esperan lograr entrar al cielo de alguna forma por sus propios méritos. Pero la Biblia es tajante y sumamente clara. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No hay otra entrada, no hay un plan B. A menos que usted acepte a la persona del Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted se encuentra en una posición de extremo peligro espiritual. La Navidad no se trata simplemente de un lindo bebé en un pesebre rodeado de animales. Se trata de Dios descendiendo con poder desde el cielo para perdonarlo, redimirlo y adoptarlo como su Hijo. Dios el Padre nos ama de tal manera que, en el momento que Él supo que era el tiempo perfecto, descendió para nacer y crecer entre nosotros. ¿Para qué? Que cuando usted y yo pasemos por dificultades, adversidades, dolores, pruebas o sufrimiento, tengamos a alguien que nos entienda perfectamente. Piense en los momentos de profundo desánimo, de soledad, de frustración o de miedo que usted ha experimentado. Piense en la agonía de sentirse rechazado o incomprendido por aquellos a quienes ama. ¿Sabe qué quería el Padre Celestial? Quería que tuviéramos a alguien con quien identificarnos plenamente, alguien a quien pudiéramos acercarnos y decirle, Señor, yo sé que tú sabes exactamente cómo me siento porque tú también pasaste por esto. Al leer los santos evangelios vemos que Cristo sufrió persecución, calumnias, mentiras, traición de sus amigos más cercanos y un dolor físico indescriptible. ¿Se le ocurre a usted alguna experiencia dolorosa que pueda vivir que Él no entienda por experiencia propia? Él anduvo cerca de los enfermos, tocó a los marginados leprosos, sanó a los ciegos, consoló a las viudas que lloraban. Él entendía el dolor de la muerte de un ser querido ante la tumba de Lázaro y la angustia de la necesidad física. Por eso pudo decir con tanta autoridad y ternura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él sabía exactamente qué era estar físicamente exhausto y emocionalmente presionado. La Navidad es ese momento eterno en que Dios vino a este mundo para morir en la cruz y salvarnos, pero también para hacer posible que hoy usted y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No tenemos un Salvador o se sea apático o indiferente a nuestros dolores cotidianos. Tenemos un sumo sacerdote en Jesucristo que se compadece íntimamente de nuestras debilidades, porque Él estuvo aquí en la tierra. Él puede decirle hoy con amor, yo te entiendo, hijo mío. Yo te entiendo muy bien, no temas ahora. Después de haberle expuesto esta gloriosa verdad, quisiera hacerle una pregunta muy seria y solemne. ¿Qué va a hacer usted con Jesucristo? Él es Dios hecho carne, vino a este mundo porque lo ama profundamente y dio su vida en su lugar en la cruz del Calvario. Él desea que usted lo acepte, que crea en Él y que lo siga con fidelidad. Él le ofrece lo mejor que el cielo puede dar. ¿Qué respuesta le dará usted hoy? Mire, en realidad solo tiene una opción válida. Usted puede decir que va a pensarlo, que lo dejará para después, pero escuche esto. Posponer la decisión es en realidad un rechazo consciente. No deje que el enemigo de las almas lo engañe con la mentira del mañana. Si usted de aceptarlo es reconocer con humildad su necesidad de Él, pedirle perdón sincero por sus pecados y confiar en que Él hará exactamente lo que prometió, la Biblia dice con poder. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una promesa absoluta, inquebrantable y eterna de Dios. Si usted está dispuesto a rendir su vida a Él hoy,
Él lo perdonará, lo limpiará de toda maldad, y lo convertirá en un hijo de Dios para siempre. Usted puede tomar esa decisión hoy mismo o puede elegir seguir su propio camino de independencia. Pero recuerde esto, cuando usted rechaza a Cristo, elige vivir bajo la justa ira de Dios y en abierta rebelión contra su Creador. Elige enfrentar el juicio inevitable sin un abogado defensor y elige arriesgar su eternidad sin la ayuda divina para superar las pruebas de esta vida. ¿Por qué querría alguien tomar una decisión tan terrible cuando puede tener el amor, la paz, la seguridad y la gracia de Dios de forma gratuita? Ese regalo inestimable fue pagado con la sangre preciosa de su Hijo en el Calvario. No hay absolutamente nada más importante en esta vida terrenal que entregar su corazón a Jesucristo. Al hacerlo, usted tendrá la seguridad eterna de que pase lo que pase en este mundo inestable, su lugar está asegurado en la presencia gloriosa del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Continuando con nuestro caminar con el Señor, nos adentramos en otra porción vital de su palabra. El mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo en su Evangelio: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura. Hasta la última noticia ahora. Bienvenidos nuevamente a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy estudiaremos un tema titulado Valentía para perseverar. Permítame preguntarle, ¿cómo reacciona usted al enfrentar situaciones en su vida que son sumamente dolorosas, estresantes o prolongadas? Si alguien a quien usted amaba y en quien confiaba le rechaza, o si alguien le abandona de repente, si siente que no fueron sinceros con usted, que no le dijeron la verdad, ¿cómo reacciona? Quizás se siente profundamente solo, herido, desanimado y con ganas de esconderse del mundo. Y al pensar en todo lo que nos sucede en el día a día y en nuestras reacciones naturales, ¿cómo se siente usted interiormente? ¿Acaso siente el deseo vehemente de decir, yo no tengo por qué soportar esto? Así que decide, voy a marcharme, y me daré por vencido, me rindo, renuncio. No tengo que seguir intentándolo. Realmente, ¿cómo se siente en esos momentos de debilidad? Porque como seguidores de Jesucristo, rendirnos va completamente en contra de quienes somos en Él. Existir no es parte de nuestra identidad redimida. Tirar la toalla, como solemos decir comúnmente, no es propio de la naturaleza del espíritu que habita en nosotros. Como seguidores de Cristo, tenemos todo el derecho de esperar lo mejor de Él, de su gracia y de su provisión. Pero de igual manera, Él tiene el derecho soberano de esperar lo mejor de nosotros en términos de fidelidad y confianza. Por eso, la sola idea de rendirnos ante las pruebas no cuadra con nuestra identidad espiritual. Y si usted está hoy a punto de rendirse en su matrimonio, en su empleo, en la relación con sus hijos rebeldes o ante un abrumador problema económico, cualquiera que sea la situación que le robe el sueño, antes de tomar una decisión apresurada, deténgase. Deténgase y pregúntese con honestidad ante Dios, ¿encaja esto con quién soy como seguidor de Cristo? De esto se trata este mensaje, y tener la perseverancia inspirada por Dios para seguir adelante cuando todo nos empuja a retroceder. Y se titula Valentía para perseverar. Y si escucha atentamente y pone en práctica con fe los puntos que expondremos hoy, usted no tiene por qué desistir. Hay una respuesta divina, hay una salida de bendición y hay una solución a lo que Dios quiere hacer en su vida hoy, no importa cuán oscuro se vea el panorama. Y sí que le invito de todo corazón a abrir su Biblia en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. El anciano apóstol Pablo le escribe aquí al joven pastor Timoteo, dándole consejos finales maravillosos de un valor incalculable. Pablo sabía que se acercaba el final de su carrera terrenal en una fría prisión romana, esperando la ejecución. Y aquí, con el corazón en la mano, Pablo alentaba a su hijo en la fe. Leamos juntos el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Qué manera tan extraordinaria y conmovedora de desafiar al joven Timoteo. Él era un joven predicador, propenso a veces al temor o a la timidez, y aquí lo vemos escuchando al apóstol Pablo darle una advertencia seria, un reto de proporciones cósmicas y una palabra de aliento inquebrantable para que, pase lo que pase en el imperio romano o dentro de las iglesias, no se dé por vencido ni desista de su llamado. Al pensar en todos los personajes que encontramos en el Nuevo Testamento, ninguno llena los requisitos de alguien que nunca se rinde como los llena el apóstol Pablo. Al pensar en su trayectoria, en cómo vivió desde el día de su conversión en el camino a Damasco, vemos a un hombre que perseveró en medio de un conflicto constante sin importar lo que pasara a su alrededor. Quizás usted que me escucha hoy sea una de esas personas que están contemplando seriamente la idea de rendirse. Tal vez piense que tiene muy buenas, lógicas y legítimas razones para hacerlo, para empacar sus cosas e irse. Quizás piense de manera racional: bueno, yo no tengo por qué aguantar este maltrato, no tengo por qué quedarme en este lugar donde no me valoran. Y es cierto que muchos pastores y líderes con quienes he conversado a lo largo de mis décadas de ministerio me han dicho con tristezas: Dr. Stanley, está pasando esto y aquello en mi congregación, hay críticas, hay divisiones, y he decidido que no tengo por qué soportar esto. No tengo que seguir haciendo este sacrificio. No quiero que traten de esa manera a mi esposa y a mis hijos. Y cuando me preguntan qué es lo que yo pienso sobre su situación, con frecuencia les respondo lo siguiente: usted tiene que seguir haciendo lo que Dios le llamó a hacer hasta que el Señor, y solo el Señor, le diga claramente otra cosa. Y aquí vemos a Pablo alentando a Timoteo diciendo: mira, Timoteo, vendrá un día cuando la gente no querrá creer lo que digas. Tendrán comezón de oír cosas que halaguen sus oídos, filosofías que les hagan sentir bien en sus pecados. Pero tú, hijo mío, permanece firme, mantén la sobriedad, quédate tranquilo en medio de la tormenta. Sigue haciendo fielmente aquello para lo cual Dios te llamó. Y luego, para respaldar su consejo, Pablo habla de su propia experiencia personal. Ahora bien, al considerar todo lo que sufrió el apóstol Pablo en su cuerpo y en su mente, debemos hacernos una pregunta crucial. ¿Qué fue lo que le motivó a perseverar y a seguir adelante cuando su propio ser físico y sus emociones le gritaban que se rindiera? Pablo conocía ciertos secretos espirituales, principios eternos que todos nosotros debemos comprender si queremos salir victoriosos. Porque le aseguro que todos nosotros seremos probados, o estamos siendo probados ahora mismo, de tal manera que sentiremos la tentación de decir: ya basta, desisto, me doy por vencido. La gran tragedia de nuestra sociedad actual es que la gente usa esa misma excusa facilista para abandonar sus compromisos más sagrados. Abandonan sus matrimonios ante la primera dificultad seria, abandonan a sus hijos, dejan a medias sus estudios o renuncian a sus empleos ante cualquier roce con un jefe, porque creen que es demasiado difícil o incómodo. Derrotistas hay en cada esquina, amados hermanos, y la verdad es que los que se rinden nunca llegan a ningún lado que valga la pena en la vida. Quien se rinde de manera constante sabotea el plan de Dios para su existencia. Veamos, entonces, ¿cuáles fueron esas motivaciones profundas que tuvo el apóstol Pablo para perseverar cuando las circunstancias se tornaron extremadamente hostiles? La primera de ellas, y que deseo que usted anote en su corazón, es esta. 1. El reconocimiento constante de la presencia de Dios en su vida. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, encontramos un pasaje que para mí es uno de los textos más desafiantes y conmovedores de toda la Escritura al considerar el sufrimiento humano. Vayamos allí por un momento. Aquí Pablo se defiende ante lo que fue hasta su apostolado y vida espiritual. En el versículo 22 dice:
es pocas que educará de muchos. Con man, lo cual más como israelita, son israelitas yo también, son descendientes de Abraham también yo. Si empezamos a dudar de su fidelidad, ser mazotes sin número, pues si estuvieran entrando en el toco, Pablo, son israelitas. Todo esto. Cuando nos sentimos físicamente agotados, emocionalmente drenados y espiritualmente secos, somos sumamente vulnerables a darnos por vencidos. Es en esos momentos de debilidad extrema donde el enemigo nos susurra al oído que ya no vale la pena seguir luchando. Pero Pablo experimentó de manera continua que cuando él ya no tenía fuerzas humanas, la fortaleza sobrenatural de Dios se manifestaba con poder en su vida. Sabemos que Pablo tal vez no era un hombre de gran presencia física. Algunos historiadores sugieren que sufría de problemas crónicos en la vista o de alguna dolencia física constante a la que él llamó un aguijón en mi carne. Pero a pesar de sus limitaciones físicas, este hombre recorrió miles de kilómetros a pie, sobrevivió a palizas feroces y fundó iglesias por todo el Imperio Romano. ¿Cómo lo hizo? Él mismo nos da el secreto en su carta a los Filipenses, con esas palabras inmortales que todos conocemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza divina no es un concepto místico, es la persona del Espíritu Santo obrando activamente en el creyente. Jesucristo les prometió a sus discípulos que les enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, porque sabía perfectamente que enfrentarían persecuciones y que serían tentados a claudicar. Y les aseguró, el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes. Por lo tanto, usted que es un hijo de Dios tiene dentro de sí la misma fuerza resucitadora que levantó a Jesús de entre los muertos. No importa cuán débil se sienta hoy, declare por fe. La fortaleza de Dios es mi porción hoy. En tercer lugar, lo que ayudó a Pablo a perseverar fue la seguridad absoluta de estar caminando en la perfecta voluntad de Dios. No hay nada más reconfortante y fortalecedor para el alma que saber que uno está exactamente en el lugar donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga. Cuando usted tiene esa certeza interna, las tormentas externas pueden rugir con furia, pero su corazón permanecerá en perfecta paz. Pablo sabía con total claridad cuál era su llamado divino. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47, él cita la palabra del Señor diciendo: «Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Él sabía que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para predicar el evangelio de la gracia a los no judíos. Y aunque los de su propia nación lo rechazaran, lo apedrearan y buscaran matarlo, Pablo continuaba adelante porque sabía que estaba cumpliendo el propósito de su Creador. Permítame preguntarle, ¿tiene usted hoy la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios en su vida cotidiana? Si usted está buscando agradar al Señor en su matrimonio, si está criando a sus hijos bajo la instrucción bíblica, si está siendo un empleado honesto que testifica de su fe, usted está en la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no tiene por qué retroceder ante los obstáculos que el enemigo ponga en su camino. Siga adelante con la frente en alto, sabiendo que el Dios soberano respalda sus pasos. La cuarta razón que impulsó a Pablo a no rendirse fue 4. El gozo abundante que llenaba su corazón. La epístola a los Filipenses es conocida como la Carta del Gozo, y lo asombroso de esto es que Pablo la escribió mientras estaba encadenado en una prisión romana,
esperando una posible sentencia de muerte. A pesar de sus circunstancias físicas tan adversas, el apóstol escribe repetidamente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Cómo es posible experimentar un gozo tan desbordante en un calabozo húmedo y frío? El gozo bíblico no depende de las circunstancias externas favorables, sino de una relación profunda e ininterrumpida con el Padre Celestial. Pablo se gozaba al ver que incluso sus cadenas servían para el avance del Evangelio, ya que los soldados romanos de la guardia pretoriana que lo custodiaban escuchaban el mensaje de salvación sus fios. Su enfoque no estaba en sus problemas, sino en la gloria de Dios. ¿Tiene usted ese gozo hoy en medio de su adversidad? ¿Puede alabar al Señor con lágrimas en los ojos pero con fe en el corazón? La quinta motivación para el apóstol fue 5. Las lecciones transformadoras que Dios le enseñaba en el proceso. Pablo era un estudiante diligente de la verdad divina. Poco después de su conversión, él no corrió de inmediato a Jerusalén a buscar la aprobación de los hombres, sino que pasó tiempo a solas en el desierto de Arabia, donde el Señor mismo le reveló los misterios de la gracia y de la Iglesia. Cada prueba que Pablo enfrentó en su vida se convirtió en un aula de clase donde el Espíritu Santo esculpía su carácter y le revelaba más de la persona de Cristo. Si no tuviéramos las epístolas paulinas que fueron escritas en medio de sus sufrimientos y encarcelamientos, ¿qué sabríamos hoy sobre la doctrina de la justificación por la fe, sobre la santificación o sobre la seguridad eterna del creyente? Dios usó la aflicción de Pablo para bendecir a millones de creyentes a lo largo de 2000 años de historia. Por eso, cuando pase por una prueba difícil, no se limite a quejarse diciendo, ¿por qué a mí, Señor?, sino pregunte con humildad, ¿qué me quieres enseñar en este proceso, Padre? En sexto lugar, Pablo perseveró gracias a 6. La firme promesa de la recompensa eterna que le esperaba. En el pasaje de 2 Timoteo que leímos, el apóstol declara con una fe inquebrantable: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pablo no estaba viviendo para los aplausos pasajeros de este mundo, ni para acumular riquezas terrenales que se corrompen. Su mirada estaba fija en la eternidad, en el momento glorioso en que vería cara a cara a su Salvador y escucharía aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel. Amado hermano, cada acto de obediencia que usted realiza en secreto, cada lágrima derramada en oración por sus seres queridos, cada vez que decide perdonar en lugar de guardar rencor, cada ofrenda sacrificada para la obra del Señor, todo eso es visto por el Dios soberano del cielo. Él no pasa por alto su fidelidad y le recompensará con creces en la eternidad. No se canse, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosechará si no desmaya. La séptima motivación del apóstol fue 7. La visión constante de la cruz de Cristo delante de sus ojos. En su epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pablo escribe una de las declaraciones más profundas de su ministerio. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para Pablo, la cruz no era un adorno de oro que se lleva en el cuello. Era el instrumento de muerte que hizo posible su redención eterna y su total libertad del sistema corrupto de este mundo. Al mirar la cruz, Pablo recordaba el amor infinito de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y sufrió la muerte más humillante por amor a él. ¿Cómo podría Pablo rendirse o quejarse de sus propios sufrimientos temporales al contemplar el sacrificio supremo de Jesús en el Calvario? La cruz nos da la perspectiva correcta de nuestras aflicciones actuales. Y por último, la octava motivación que sostuvo a Pablo fue 8. Su amor supremo y devoción incondicional a la persona de Jesucristo. En Filipenses 1:21, Pablo resume toda la razón de su existencia en una sola frase de poder absoluto: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Jesucristo no era solo el tema de sus sermones, era su vida misma, su respirar, su pasión constante, su amigo íntimo y su Señor absoluto. Cuando usted ama a alguien con esa intensidad y devoción, ningún sacrificio es demasiado grande, ningún camino es demasiado largo, y ninguna prueba es capaz de apagar ese amor. Le pregunto hoy de todo corazón: ¿ama usted a Jesucristo de esa manera? ¿Lo ama lo suficiente como para seguirle aún cuando el camino se torne estrecho y espinoso? Si nuestro amor por Él es real, perseveraremos en la obediencia sin importar el costo. Esto nos lleva de manera natural y perfecta al tercer aspecto fundamental de nuestro mensaje hoy. Como leímos en el libro de Lucas sobre el nacimiento del Salvador,
y como aprendimos de la perseverancia del apóstol Pablo, vivir de esta manera requiere tomar una decisión crucial entre dos caminos muy definidos. El compañero del sermón nos invita a profundizar aún más. El Señor Jesucristo dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra». Estamos en el ministerio de En Contacto, el de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley, y hoy quiero que hablemos sobre un tema que define de manera absoluta el curso de nuestra existencia terrenal y de nuestro destino eterno. El título del mensaje de hoy es «¿Una vida sabia o una vida insensata?». Permítame que piense en esto por un momento con total seriedad. ¿Por qué una familia tomaría la decisión consciente de comprar una casa lujosa para convertirla en su hogar, sabiendo perfectamente bien que no tienen los recursos económicos para pagarla? Saben que el presupuesto mensual no alcanza, saben que se están sobreextendiendo financieramente de manera peligrosa, pero de todas maneras firman los papeles del préstamo y la compran. Eso, mi querido amigo, es una muy mala decisión, una decisión insensata. ¿Por qué alguien decidiría contraer matrimonio de por vida, basándose única y exclusivamente en la atracción física pasajera o en la pasión hormonal? Se lanzan a un compromiso sagrado e indisoluble ante Dios, sin considerar el carácter de la persona, sin pensar en sus valores espirituales, sin evaluar la compatibilidad de vida. Simplemente no piensan en aquellas cosas sólidas que realmente sostienen un hogar en pie cuando soplan los vientos de la adversidad. Esa es una mala e insensata decisión. ¿Por qué un padre o una madre de familia ingeriría bebidas alcohólicas de manera constante en su hogar frente a sus hijos pequeños, permitiendo que crezcan con la imagen dolorosa de un padre que a menudo está fuera de control? Lo hacen sin considerar ni por un segundo las consecuencias psicológicas y espirituales devastadoras que esto tendrá en el futuro de esos niños. Esas son decisiones sumamente dolorosas e insensatas. Al reflexionar hoy sobre la clase de vida que usted está llevando en este preciso momento, yo le pregunto con amor pastoral: ¿diría usted que las decisiones que toma cada día en lo privado y en lo público son sabias o son insensatas? Cuando me detengo a observar el rumbo de nuestra sociedad contemporánea, mi corazón se entristece profundamente al ver a tantas personas que nunca, absolutamente nunca, consideran la voluntad de Dios para tomar sus decisiones. Viven el día a día guiándose exclusivamente por sus propios deseos inmediatos, por lo que sienten en sus emociones fluctuantes, por lo que está de moda en las redes sociales o por lo que piensen los demás de ellos. Pasan toda su vida sin detenerse ni una sola vez a doblar sus rodillas y preguntar con reverencia: Señor, ¿cuál es tu santa voluntad en este asunto? Esa es, sin lugar a dudas, la cumbre de la insensatez humana. Podemos ver este patrón necio en todas las áreas de la sociedad moderna. Piense en la cantidad alarmante de personas que acumulan deudas masivas en sus tarjetas de crédito, comprando aparatos electrónicos o ropa marca que realmente no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a gente que no conocen, hasta llegar a un punto asfixiante donde ya no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Por qué lo hacen? Por la falta de sabiduría divina en sus vidas, la gente toma decisiones insensatas de manera constante porque excluyen deliberadamente de su razonamiento lo más valioso que un ser humano puede poseer: la sabiduría del Dios Todopoderoso. Yo le pregunto hoy: ¿qué lugar real ocupa Dios en su proceso de toma de decisiones diarias? ¿Intentará resolver sus problemas familiares, laborales o personales confiando únicamente en su propio y limitado entendimiento humano? ¿O será lo suficientemente humilde y sabio para buscar de rodillas la sabiduría de Dios antes de dar cualquier paso importante? Mire, lo diré de esta manera para que quede grabado permanentemente en su corazón. Antes de que usted tome cualquier decisión, por pequeña o insignificante que parezca, siempre debe hacerse esta pregunta fundamental: ¿es algo que puedo hacer a la luz de la eternidad? Siempre habrá una respuesta clara y de bendición disponible si nuestro corazón está dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Ya sea que se trate de una conversación difícil en su matrimonio, de una inversión en sus finanzas, de un cuidado de su salud física o de la elección de una carrera profesional, la pregunta de oro siempre es la misma: ¿es esto lo más sabio que puedo? Quizás alguien me escuche y diga: bueno, Dr. Stanley, la verdad es que yo no sé exactamente cómo definir la sabiduría. Pues bien, a eso vamos hoy en la palabra de Dios.
Pero quiero que entienda primero que una vida sabia es, por definición, la mejor vida posible que un ser humano puede experimentar sobre esta tierra. No es una vida libre de problemas o de aflicciones, como ya vimos en la vida de Pablo, pero es una vida cimentada sobre la roca inconmovible, una vida que goza de la paz sobrenatural de Dios y que camina bajo su favor constante. Por el contrario, una vida insensata es un estilo de vida sumamente costoso que se paga con dolor, amargura, matrimonios rotos, bancarrota emocional y, lo más trágico de todo, con la perdición del alma. Así que le invito ahora mismo a buscar en su Biblia el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, versículo 19. Escuche con atención lo que el apóstol Pablo nos dice bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Qué pasaje tan asombroso! Note cómo define de manera tajante la sabiduría humana que ignora a Dios. Es catalogada como simple necedad e insensatez por el Creador. Los pensamientos del hombre sin Dios son descritos por el Espíritu Santo como vanos, vacíos de peso eterno, efímeros como la neblina. Pero mire el versículo final, que es de una belleza y seguridad incomparables. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si usted ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, usted no está solo en este mundo hostil. Usted le pertenece a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. Por lo tanto, toda la sabiduría infinita de Dios, toda su fortaleza, todo su amor y toda su guía divina están a su entera disposición si decide caminar en obediencia. La sabiduría real consiste, entonces, en aprender a ver las circunstancias, los problemas, las oportunidades y las relaciones desde la perspectiva eterna de Dios, y luego reaccionar ante ellas en perfecta conformidad con lo que enseña la Santa Palabra de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar esa perspectiva de Dios? Únicamente en las páginas inspiradas de la Biblia. Por lo tanto, si una persona dice que no tiene tiempo para leer la Biblia, o que no tiene interés en estudiar sus verdades eternas, lo que en realidad está declarando de manera implícita es lo siguiente. He decidido voluntariamente vivir una vida insensata. He decidido que tomaré mis decisiones a ciegas, basándome en mi propio criterio humano, y estoy dispuesto a cosechar las consecuencias dolorosas del desastre. No se engaña a sí mismo, amado amigo. Nadie puede burlar las leyes espirituales de Dios. Si usted siembra necedad, cosechará dolor. Pero si siembra obediencia y busca con humildad la sabiduría del Señor, cosechará una vida de paz, de victoria y de frutos eternos. Recordemos hoy que nuestro Dios es omnisciente. Él conoce perfectamente su pasado con todos sus errores, conoce su presente con todas sus luchas y conoce con absoluta precisión cada uno de los días de su futuro. Nada le toma por sorpresa. Él sabe exactamente qué decisión es la mejor para usted en esa situación tan compleja que está enfrentando hoy. ¿Por qué, entonces, insistir en caminar en nuestras propias fuerzas y sabiduría limitada, cuando podemos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial y pedirle su guía divina? Si usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hoy es el día aceptable para hacerlo. No posponga más la decisión más sabia de toda su existencia. Reconozca su necesidad de un Salvador. Pídale perdón por sus pecados y rinda su voluntad a Él hoy mismo. Y si usted ya es un creyente, pero se siente cansado, abrumado y tentado a darse por vencido en medio de la prueba, escuche la voz de su Padre que le dice hoy: no temas, yo estoy contigo. Mi gracia es suficiente para ti, y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oremos juntos en este momento con fe y reverencia. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la claridad, la belleza y el poder de tu santa palabra. Gracias por recordarnos hoy el verdadero y glorioso significado de la Navidad, el regalo inestimable de tu Hijo Jesucristo bajando del cielo para rescatar nuestras almas de la condenación eterna. Señor, te pedimos perdón por aquellas veces en que hemos flaqueado, en que nos hemos sentido desanimados y hemos contemplado la idea de rendirnos en el camino. Danos hoy, por medio de tu Santo Espíritu, esa valentía sobrenatural que tuvo el apóstol Pablo para perseverar en medio de cualquier aflicción, sabiendo que tu presencia real nos acompaña y que tu fortaleza nos sostiene. Te pedimos también que nos concedas un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor.
Ayúdanos a tomar decisiones sabias en cada área de nuestras vidas, consultando siempre tu voluntad en oración y escudriñando tus santas escrituras. Que nuestras vidas sean un reflejo constante de tu amor, de tu verdad y de tu gracia para un mundo que camina en oscuridad. Encomendamos nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos y nuestras luchas en tus manos soberanas, confiando plenamente en que tú harás que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que te aman. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso, santo y victorioso de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Amigo hermano, qué alegría y qué privilegio tan grande es poder compartir una vez más con usted la bendita, infalible y eterna palabra de Dios. Le saludo con un corazón lleno de gratitud y con el ferviente deseo de que el Espíritu Santo hable hoy de manera profunda a su vida. Si usted tiene su Biblia a manos, le invito a que la abra conmigo y se prepare para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta hora. Comencemos por hacernos una pregunta sumamente sencilla, pero de un impacto eterno en nuestro caminar diario. ¿No es lo más sensato, lo más lógico y lo más sabio en este mundo consultar en cada detalle de nuestra vida a aquel que lo sabe absolutamente todo? Piense en esto por un momento. Nuestro Dios es omnisciente, Él lo sabe todo antes de que suceda, mientras está sucediendo y después de que ha terminado. No hay un solo pensamiento en nuestra mente, no hay una sola lágrima que ruede por nuestras mejillas, ni un solo suspiro de preocupación que escape de nuestro pecho, que Él no conozca de antemano. Dios jamás le dirá a usted, oh, lo olvidé. Él nunca mirará una circunstancia en su vida y dirá, vaya, no había pensado en esa posibilidad. Esto me tomó por sorpresa. Jamás. A veces, en medio del dolor, de la prueba o de la aflicción, la gente se pregunta con angustia, ¿por qué permitió Dios que pasáramos por este problema tan difícil? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué este dolor desgarrador? Pero en este día, amado oyente, yo quiero que usted grabe esta verdad en su corazón. Nada, absolutamente nada de lo que a usted le ocurre pasa sin que Dios lo sepa de antemano. Nada sucede fuera del plan soberano y perfecto de Dios. Y aunque es una realidad innegable que lo que Dios permite en su soberanía a menudo rebasa, supera y desafía mi entendimiento humano limitado, yo puedo descansar plenamente en el hecho de que nada va más allá de su sabiduría divina y de su plan perfecto para mi vida. La necedad del mundo en el que vivimos consiste precisamente en creer que los seres humanos sabemos lo que va a pasar mañana, o en pretender que tenemos el control absoluto de nuestro destino, cuando en realidad solo Dios lo sabe todo y solo Dios lo controla todo. Por eso los creyentes en Cristo Jesús hemos sido apartados del sistema de este mundo. Somos parte del cuerpo místico de Cristo. Hemos sido separados por Dios mediante la preciosa obra redentora de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Y para qué hizo esto el Padre Celestial? No lo hizo simplemente para darnos un boleto al cielo. Lo hizo para permitirle a Jesucristo vivir su propia vida santa, victoriosa y perfecta a través de cada uno de nosotros. Mire bien esto. Usted y yo somos los hijos del Dios viviente. Nuestros nombres no están escritos en la arena de este mundo, sino que están inscritos con tinta indeleble en el libro de la vida del Cordero. Estamos eternamente seguros en sus manos soberanas, y lo tenemos a Él como nuestra guía constante, personal y amorosa cada día. Podemos acudir a Él en oración y preguntarle sobre cualquier decisión, por pequeña o insignificante que parezca, con la total certeza de que Él nos dará la dirección correcta en el momento exacto. Pero si usted no le conoce todavía, o si usted está viviendo en una actitud de desobediencia voluntaria, consciente y persistente a Dios, le ruego que preste mucha atención a esto que le voy a decir. Al vivir de esa manera, independiente de Dios, usted le está diciendo al Creador del universo: no necesito tu omnisciencia para guiarme. No necesito tu omnipotencia para que me ayude en mis debilidades. No necesito tu omnipresencia para que me acompañe en mi soledad. Yo puedo manejar mi vida por mi cuenta. Amigo, llegar a esa conclusión en un mundo que literalmente se ha vuelto loco, un mundo vil, hostil y lleno de pecado, es el acto de insensatez y necedad más grande que un ser humano puede cometer. Todos nosotros necesitamos a Dios. Lo necesitamos desesperadamente cada minuto de cada día, en cada respiración y en cada latido de nuestro corazón. Cuando observo lo que el apóstol Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, diciendo que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, me pongo a mirar con detenimiento la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Mire lo que nos está sucediendo cada día. Usted se levanta por la mañana,
enciende el televisor o mira su teléfono y lo primero que escucha es una noticia alarmante, una tragedia, una crisis económica o un rumor de guerra. A la mañana siguiente, las noticias son todavía peores. Y yo le pregunto con total franqueza, ¿cuándo fue la última vez que usted vio la televisión, leyó el periódico o escuchó las redes sociales y pudo decir con total sinceridad en su corazón: ¿al fin ha llegado un gran día de paz absoluta en el mundo? Eso simplemente no sucede. Este mundo no puede ofrecerle paz porque no conoce al príncipe de paz. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente redimido por la sangre de Cristo ante esta alarmante realidad? ¿Deberíamos estar nosotros preocupados, frustrados, ansiosos y llenos de temor, yéndonos a dormir por las noches con el estómago cerrado por la angustia de pensar en lo que pasará mañana? No, 1000 veces no. Nosotros no tenemos por qué temer al mañana, porque conocemos personalmente al dueño del futuro. Nosotros podemos dormir tranquilos, descansar en paz en la presencia del Dios Todopoderoso, de aquel que la Escritura dice que nunca duerme ni se adormece. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y conoce hasta la más mínima, insignificante y oculta circunstancia de nuestra vida cotidiana. Somos sus hijos amados. Sería una insensatez total, una falta de gratitud inmensa, vivir como si estuviéramos desamparados y apartados de Dios, cuando Él ha hecho posible que tengamos en Cristo Jesús toda la sabiduría, toda la fuerza y todo el consuelo que necesitamos para vivir victoriosamente. La razón humana, por muy educada, brillante o pulida que sea, siempre termina fallando cuando se enfrenta a los verdaderos problemas de la existencia humana. Se necesita de manera obligatoria la sabiduría divina para vivir de la manera que realmente deseamos en nuestro interior, esa vida de paz, de propósito y de gozo inefable. Cuando decidimos vivir sensatamente, buscamos la guía del Señor en cada pequeño detalle de nuestra rutina diaria. Piense en esto: las personas que son espiritualmente sabias, aquellas que caminan en sensatez delante de Dios, tienen la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver cosas que los ojos de los demás simplemente no pueden percibir. Pueden escuchar lo que los oídos de otras personas no oyen. Por eso es que a veces alguien puede acercarse a usted y decirle algo de manera muy persuasiva, elegante o incluso arrogante. Pero si usted es un hijo de Dios que camina en la comunión íntima del Espíritu Santo, usted detectará de inmediato que hay dos mensajes. Uno es lo que sus oídos físicos escucharon, pero el otro es el discernimiento espiritual de lo que esa persona realmente tiene en su corazón, y suele haber una diferencia abismal entre ambos. Los hijos de Dios que andan sensatamente son aquellos que poseen la sabiduría de Dios, porque ese es el deseo y la perfecta voluntad del Padre para nuestras vidas. El problema trágico es que a menudo ignoramos esa sabiduría que Dios nos ofrece gratuitamente. Nos metemos en graves problemas por tomar decisiones apresuradas, por dejarnos guiar por nuestras propias opiniones, y luego, cuando estamos hundidos en la dificultad, clamamos con desesperación: «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?». Pero la realidad, amados, es que Él ha estado allí desde el principio, esperando con paciencia infinita para guiarnos por el camino correcto, pero nosotros simplemente no lo escuchábamos. Estábamos demasiado ocupados prestando atención a las opiniones de nuestros amigos, de los expertos del mundo, o simplemente decidimos hacer lo que nosotros queríamos en lugar de hacer lo que Dios sabía que era lo mejor para nosotros. Si decidimos vivir sensatamente, viviremos de un modo muy particular. ¿Y cuál es ese modo? En esencia, para explicárselo de la manera más sencilla y pastoral posible, cuando vivimos sabiamente, recibimos de parte de Dios la capacidad sobrenatural de atravesar los valles más oscuros, profundos y dolorosos de la vida sin desmayar, sin perder la fe y sin que se apague nuestro gozo. Podremos caminar por sendas que antes creíamos que serían imposibles de transitar. Podremos soportar situaciones, circunstancias familiares, enfermedades y aflicciones que humanamente nunca pensaríamos que podríamos resistir. Pero si andamos en la sabiduría que viene de lo alto, ocurre algo verdaderamente maravilloso. Dios nos habla al corazón en el silencio de la comunión diaria y nos dice con ternura: «Hijo mío, este es el siguiente paso que debes dar hoy». Y luego, cuando damos ese paso en obediencia, nos dice: «Y este es el próximo paso, y este el siguiente». ¿Sabe usted por qué Dios no nos cuenta toda la historia de nuestra vida desde el principio? Porque nuestra mente humana limitada no sería capaz de entenderla. Nos llenarás de temor o de soberbia.
No podríamos comprender hacia dónde nos está llevando Dios ni el propósito final de cada prueba que permite en nuestro camino. Por eso Él trabaja con nosotros paso a paso, día a día, como un padre amoroso que lleva de la mano a su niño pequeño. Cuando le preguntamos con humildad, Señor, ¿qué decisión debo tomar en este momento en mi hogar, en mi negocio, en mi ministerio? Él nos muestra el paso inmediato. Si decidimos ignorar su voz y tratar de resolverlo todo nosotros mismos, lo único que lograremos será sembrar en la dificultad y cosechar dolor. Cometeremos errores trágicos de los cuales nos arrepentiremos por años. Pero recuerde siempre que Dios nos ama con un amor infinito y que su deseo ferviente es mantenernos en el camino correcto. Él nos ama tanto que se encarga de mantener nuestros ojos fijos en lo que es verdadero, eterno y genuino. Sin embargo, debo advertirle con toda la seriedad de mi corazón que existe otro tipo de vida. Hay muchísima gente en el mundo de hoy, y lamentablemente también dentro de nuestras iglesias, que elige vivir de manera insensata. Deseo que preste una atención muy especial a lo que nos dice el apóstol Santiago en su epístola, específicamente en el capítulo 3, versículo 13. Él plantea una pregunta muy similar a la que el apóstol Pablo nos hace. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora deseo que se detenga y piense en estas palabras solemnes por un momento. La Biblia establece con absoluta claridad que hay dos tipos de sabiduría operando activamente en el mundo. Está la sabiduría que viene de Dios, y está la sabiduría que procede del hombre sin Dios. Y fíjese bien en cómo describe Santiago esta última. Dice que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué significa que esta sabiduría sea terrenal? Significa que está limitada exclusivamente a lo que el hombre puede ver, tocar, medir y hacer por sus propios medios físicos y mentales. Está limitada al raciocinio humano, a sus pensamientos caídos, a sus intentos egoístas y a sus logros temporales que un día se desvanecerán. Eso nos muestra lo limitada, lo frágil y lo inútil que es en realidad frente a las realidades eternas de la vida. ¿Qué tan astuto es el hombre hoy en día? Podemos inventar tecnologías asombrosas que nos permiten comunicarnos al instante con el otro lado del mundo. Podemos viajar a la Luna, enviar sondas al espacio exterior para explorar otros planetas. Podemos construir rascacielos impresionantes y erradicar ciertas enfermedades. Pero, al mismo tiempo, seguimos siendo incapaces de llevarnos bien en el hogar, seguimos teniendo familias destruidas, divorcios dolorosos, y el mundo sigue lleno de guerras, de odio y de conflictos sin fin. Ese es el resultado directo de la sabiduría y del conocimiento humanos cuando se ejercen con total exclusión de Dios. No podemos lograr nada de valor eterno sin la intervención del Creador. En segundo lugar, Santiago nos dice que esa sabiduría del mundo es animal o natural, sensual. Todos nosotros, por nuestra naturaleza humana caída, tenemos instintos naturales en nuestro interior. Esa es la parte de nuestra carne que no quiere someterse bajo ninguna circunstancia a la soberanía de Dios. Es la parte que está sujeta a las tentaciones del enemigo, que busca satisfacer de inmediato los deseos egoístas, los placeres temporales y los sentidos físicos por encima de la moralidad, de sinceridad y de la palabra del Señor. Quizás a usted no le guste aceptarlo hoy, tal vez prefiera pensar que es una buena persona, pero la realidad bíblica es que todos nosotros tenemos esos impulsos pecaminosos. Algunos lo llaman la naturaleza carnal, otros la naturaleza pecaminosa, llámelo como quiera, pero la realidad es que todos luchamos diariamente con ella. Para aquellos que deciden andar de manera insensata en la vida, guiándose solo por sus instintos, su sabiduría terrenal y animal no los llevará a ninguna parte que valga la pena. Solo los conducirá a la ruina espiritual. Esta sabiduría natural o sensual está íntimamente ligada a nuestra condición de seres caídos en el pecado original. Si usted lee con atención el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 14, encontrará esta verdad fundamental. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, amado hermano, cuando a veces entramos o en una discusión teológica o en un debate con alguien que no cree en Jesucristo, que no reconoce a Dios, ni su divinidad, ni la autoridad de las Sagradas Escrituras, a menudo nos preguntamos con frustración en nuestro interior: ¿por qué no puedes ver algo tan claro? ¿Por qué no puedes creer en el amor de Dios?
Y la respuesta que nos da la Biblia es muy sencilla. No pueden hacerlo porque están espiritualmente ciegos. Separados de la iluminación soberana y del toque del Espíritu Santo de Dios, los seres humanos son completamente incapaces de comprender, amar y aceptar las cosas espirituales. Las ven como una tontería, como mitos del pasado. Pues luego, el apóstol Santiago menciona un tercer término que es verdaderamente aterrador y que debería hacernos temblar. Dice que esa sabiduría del mundo es diabólica. Su fundamento último, su fuente de inspiración detrás de bambalinas, no es otro que Satanás mismo, el padre de mentira. Si resurrecemos por un momento al capítulo 3 del libro de Génesis, recordaremos que al principio de la creación todo era absolutamente perfecto, hermoso y pacífico en el huerto del Edén. No había dolor, ni enfermedad, ni vergüenza, ni muerte. Pero Satanás se acercó sutilmente a Eva en forma de serpiente y la convenció con mentiras sumamente atractivas. Le susurró que si comía del árbol prohibido, sus ojos serían abiertos y ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva decidió creer en la mentira del enemigo en lugar de creer en la verdad santa de Dios. Y mire las consecuencias catastróficas, dolorosas e irreparables que esa sola decisión trajo para toda la raza humana hasta el día de hoy. Hay muchísima gente hoy en día, y quizás usted que me está escuchando sea una de ellas, que ha caído en las mismas mentiras sutiles del diablo. Usted ha escuchado esos susurros en su mente que le dicen, no necesitas a Dios para ser feliz. La gente que va a la iglesia los domingos es débil de carácter. Necesitan una muleta emocional para vivir. Tú eres fuerte, tú puedes manejar tu vida solo. Eres lo suficientemente inteligente para arreglártelas por tu cuenta. Mira la posición que tienes en tu trabajo. Tienes dinero, tienes intelecto, tienes talentos de sobra. No necesitas para nada esa religión ni esa Biblia. Escuche con mucha atención lo que le digo hoy, y si es posible, escríbalo con letras de fuego en su mente. Esa no es la voz de la razón. Esa es la voz del diablo. La infalible palabra de Dios la califica directamente como diabólica. Tiene que ver con seguir los instintos animales. Carnales, spiesciza de la santa y perfecta voluntad divina. Si usted presta oído a las mentiras de Satanás, él siempre intentará convencerlo de que el camino del pecado, de la independencia y de la rebeldía es el camino más fácil, más gratificante y más placentero, ocultándole siempre el final trágico que le espera en el abismo. Por eso, lo verdaderamente importante en la vida de todo ser humano, y especialmente de cada creyente, es detenerse en medio del camino y preguntarse con sinceridad, ¿qué es lo más sabio que debo hacer en esta situación según Dios? Piense, por ejemplo, en su papel tan vital como padre o madre de familia. Cuando sus hijos se acercan a usted en medio de las presiones de la juventud, del colegio o de la universidad, y le preguntan con un corazón sincero, papá, mamá, ¿qué debo hacer sobre este problema difícil que tengo? ¿Qué debo hacer respecto a esta relación sentimental? ¿Qué les responde usted? Les dice simplemente, bueno, déjame pensarlo, ya veremos qué pasa. O les da un no rotundo y autoritario sin darles ninguna explicación espiritual. Cuando ellos preguntan con justa razón, ¿pero por qué papá? ¿Por qué mamá? Su única respuesta es, porque yo lo mando y punto. ¿Por qué no intenta decirles algo diferente, algo con un fundamento eterno? ¿Por qué no les dice con amor, hijo? He estado orando al Señor por esta situación tuya, he estado pensando en lo que dice su palabra, y he llegado a la conclusión de que esa no es la decisión más sabia que podrías tomar para tu futuro. Debemos instruir, capacitar y discipular a nuestros hijos para que ellos mismos, desde muy pequeños, aprendan a hacerse esta pregunta clave en sus vidas. ¿Qué sería lo más sabio que puedo hacer en esta situación ante los ojos de Dios? Ellos no deben preguntarse qué es lo que todo el mundo está haciendo, ni qué es lo popular en las redes sociales, sino qué es lo más sabio ante los ojos del Señor. En otras palabras, debemos enseñarles a considerar qué es lo que Dios ve desde su posición de omnisciencia, sabiendo que Él tiene todo el poder, que los ama infinitamente y que está presente en medio de cualquier desafío que tengan que enfrentar. A veces, amados, lo más sabio que podemos hacer será algo con lo que absolutamente nadie a nuestro alrededor esté de acuerdo. El mundo entero puede llamarle loco. Sus amigos pueden burlarse de usted y decirle que está perdiendo una gran oportunidad, pero recuerde esto siempre. Todo el conocimiento humano del mundo junto, todas las bibliotecas de la Tierra y todas las mentes brillantes de la historia de la humanidad no equivalen ni a una sola gota de la sabiduría infinita y eterna de Dios. Nosotros nunca, escuche bien esto,
Nunca nos equivocamos cuando obedecemos a Dios. Nunca. Jamás se ha registrado en la historia del universo el caso de alguien que haya obedecido fielmente a Dios y haya terminado en un verdadero fracaso eterno. Así que, solo porque usted no entienda completamente en este momento el porqué de un mandato divino, o el porqué de una prohibición en las Escrituras, eso no significa que no sea lo correcto para su vida. Dios, quien posee toda la sabiduría y conoce los secretos más profundos de todos los corazones, sabe lo que hace. Yo podría pasarme el resto de la tarde dándole ejemplos personales que vienen a mi memoria de las muchas veces en mi ministerio en las que obedecí a Dios, aun cuando humanamente no tenía ningún sentido, y vi su mano de bendición, de provisión y de protección sobrenatural sobre mi vida y sobre la iglesia. Y también podría hablarle de las veces en que no lo hice, de las veces en que quise apurar las cosas en mis propias fuerzas y sufrí las dolorosas consecuencias de mi desobediencia. Todo en la vida cristiana vuelve siempre a este punto central, a esta pregunta que define nuestro destino. ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Yo le desafío en este día a que intente encontrar una pregunta mejor que esa para guiar su vida, sus finanzas, su matrimonio y su futuro. No la encontrará, porque en esa simple pero profunda pregunta está implícito el reconocimiento de Dios Todopoderoso como nuestro guía, nuestro Señor y nuestro Pastor. Lo que el Señor hace con tanto amor es mostrarnos aquí, en la carta de Santiago, que la diferencia entre los dos tipos de sabiduría no es solo teórica, sino sumamente práctica y evidente por sus frutos cotidianos. Vea nuevamente lo que dice el capítulo 3 en el versículo 13c. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjese en eso. Santiago se está refiriendo de manera directa a un grupo de personas en la iglesia de aquel entonces y de hoy en día que creen ser sumamente sabias, que se jactan de su intelecto, de sus títulos y de su teología, pero cuyas vidas diarias, hogares y ministerios están llenos de amargura, de pleitos y de constantes conflictos. Él dice con total firmeza, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Lamentablemente, vivimos rodeados de personas, y tal vez usted trabaje con algunas de ellas, de quienes esto es una descripción exacta. Ellos piensan que tienen todas las respuestas correctas para todo. Excluyen a Dios de sus planes de negocio, de su vida personal, y en su arrogancia e infatuación intentan demostrarle a usted por qué ellos tienen la razón y por qué la Biblia está equivocada y pasada de moda. Ahora bien, es muy posible que esas personas tengan una posición social sumamente elevada, que tengan mucho dinero, un talento impresionante, destreza técnica o un intelecto brillante que asombre a las multitudes. Pero yo le pregunto, ¿por eso son más sabios que usted? De ninguna manera. Pueden ser sumamente inteligentes en los negocios de este mundo físico, pero quien excluye deliberadamente a Dios de su vida no es una persona sabia. Es un necio según el estándar divino. Esa actitud entra directamente en la categoría de una vida terrenal, natural y, en última instancia, influenciada por lo diabólico. Note lo que produce esa falsa sabiduría del mundo. Produce celos amargos, ambición personal egoísta, desorden, confusión y toda obra perversa. Pero ahora, amado hermano, note el contraste tan glorioso, hermoso y refrescante con lo que la palabra de Dios nos dice un poco más adelante en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, escuche esto, pura. Mire, la sabiduría de Dios es pura, lo cual significa que es perfecta, limpia y santa en un sentido absoluto. ¿Escuchó bien? Es una sabiduría que no tiene mancha de egoísmo, que no tiene agendas ocultas, que es perfecta en todo su diseño y en su propósito para con nosotros. Además, la Escritura dice que es pacífica. La sabiduría de Dios no trae caos, no trae tormenta, no trae división, sino que trae una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. Es amable, no tiene nada de hostil, nada de agresiva, nada de hiriente. Es benigna, fácil de tratar, abierta a la razón. Es decir, que busca siempre el bienestar de los demás desde el punto de vista santo de Dios. Es una sabiduría llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Así de hermosa es la sabiduría de nuestro Dios. Mayre, ¿no está usted de acuerdo conmigo en que es una completa insensatez escoger cualquier otra opción de vida que no sea esta? Vea nuevamente esta maravillosa lista de cualidades: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía.
Esa es exactamente la clase de vida que todos nosotros queremos vivir en lo más profundo de nuestro ser. Esa es la vida que trae paz al acostarnos y gozo al levantarnos. ¿Puede usted decir un amén bien grande a eso en su corazón? Ahora compare eso con lo que produce la sabiduría del mundo: celos, contención, perturbación, amargura, hogares divididos y toda obra perversa. Solo existen dos opciones reales en el banquete de la vida. Usted puede elegir vivir sabiamente bajo la dirección de Dios, o puede elegir vivir insensatamente bajo su propia dirección carnal. Y permítame decirle algo con mucha firmeza y con todo el amor en mi corazón de pastor: usted ya ha tomado una decisión. En este mismo instante, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su automóvil, en su lugar de trabajo, usted está caminando de manera activa por la senda de los sabios o está caminando por la senda de los insensatos. No hay terreno neutral. Si usted no tiene a Dios en su vida, usted no es tan sabio como cree. Quizás tenga muchos títulos académicos colgados en la pared de su oficina. Quizás la gente le aplauda y le admire. Pero sin Dios Todopoderoso, a través de la persona salvadora de Jesucristo, quien es el único que puede perdonar sus pecados y limpiar su alma, usted está perdido. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, ocurre el milagro más grande. Él escribe su nombre en el libro de la vida, tiene un plan perfecto para usted y viene a vivir en su interior mediante la presencia moradora del Espíritu Santo. Es entonces cuando Él comienza a darle sabiduría divina para cada decisión que deba tomar en la vida. No hay otra forma satisfactoria de vivir en este mundo lleno de dolor. Usted puede confiar plenamente en Él. Dios no va a cambiar sus principios eternos ni sus leyes divinas para adaptarse a sus caprichos o a los míos. Él le ofrece con amor dos caminos claramente definidos: vivir sabiamente en obediencia a sus mandamientos, disfrutando de su sabiduría, su protección y su paz, o vivir insensatamente tratando de convencer a los demás de su propia importancia, haciendo muchas cosas, viajando a muchas partes, acumulando posesiones materiales que un día se comerán las polillas, para luego enfrentar la muerte física sin ninguna esperanza eterna. Mi querido amigo, en sus últimos segundos de vida en esta tierra, cuando todo lo material pierda su valor, tengo el presentimiento de que usted deseará con todo su corazón haber escuchado este mensaje y haber actuado en consecuencia. Lo más trágico que un ser humano puede hacer en su existencia es morir sin haber entregado su vida a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias de esa decisión de rechazar a Dios son eternas e irreparables. Quizás la vida del creyente fiel no parezca la mejor ni la más atractiva ante los ojos ciegos del mundo. Quizás usted tenga muchas riquezas materiales, tal vez no tenga títulos rimbombantes junto a su nombre en una placa de bronce, ni goce de notoriedad pública o de miles de seguidores en las redes sociales. Es muy probable que la mayoría de la gente de su ciudad no le conozca y que su nombre nunca aparezca en la prensa o en la televisión. Pero si usted vive para Dios, si ama a su familia, y si camina en humilde obediencia delante de Él cada día, yo le aseguro por la autoridad de la palabra de Dios que usted es verdaderamente rico. Mayre. Los valores de Dios no son los valores temporales de los hombres. Lo que Dios considera maravilloso, valioso y digno de recompensa eterna es muy diferente de lo que el mundo piensa. Así que hoy mismo, en este preciso momento, usted tiene que decidir ante la presencia del Señor. ¿Vivirá usted sabiamente el resto de sus días en esta tierra, o continuará viviendo de manera independiente e insensata? Usted es una persona verdaderamente sabia si escoge a Cristo hoy y decide seguir su senda de vida eterna. Esa es mi oración más ferviente por usted en este día. Padre Celestial, cuánto te agradecemos de todo corazón que hayas hecho el camino de la salvación y de la sabiduría algo tan sencillo, tan claro y tan accesible de comprender para el corazón humilde y contrito. Sabemos, Señor, que nos amaste con un amor tan profundo, tan alto y tan ancho que enviaste a tu único Hijo, nuestro Señor Jesús, a morir en una cruz de maldición por nosotros, para pagar de una vez y para siempre nuestra impagable deuda de pecado. Debes tener un amor verdaderamente inmenso, incomprensible y eterno por cada uno de nosotros para haber hecho semejante sacrificio en el Calvario. Por eso, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, porque sabemos muy bien que somos nosotros quienes nos beneficiaremos de tantas formas al caminar bajo tu guía amorosa. Te pido de manera especial que toda persona que escuche este mensaje hoy se detenga por un momento, piense con sinceridad en el estado de su alma, mire su vida y reconozca que solo en ti hay verdad y vida eterna. Te amamos, buen Padre,
y te damos gracias por el don inefable de tu gracia salvadora para con nosotros. Oramos todo esto en el bendito, santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto presentamos el mensaje titulado Los requisitos de la fe. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal por la gracia soberana de Dios, de inmediato, en ese mismo instante entró en una nueva gloriosa y maravillosa vida de fe. O sea, usted empezó a experimentar de una manera real y personal una plena certeza de que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, y de que Él no solo es quien dice ser en su santa palabra, sino que hará con absoluta, inquebrantable y perfecta fidelidad todo lo que prometió hacer en favor de sus hijos. Ahora bien, el gran problema práctico con el que nos enfrentamos en la vida diaria es que la gran mayoría de nosotros muy probablemente no entendió la profundidad de todo eso en el momento de su conversión inicial, y quizás ninguno de nosotros lo hizo al aceptar a Cristo como Salvador por primera vez. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, somos espiritualmente como niños pequeños, como bebés recién nacidos que apenas están aprendiendo a dar sus primeros y tambaleantes pasos en un mundo espiritual que es totalmente nuevo, desconocido y misterioso para nosotros. No comprendemos aún la inmensurable profundidad del amor de Dios, ni la inmensidad de sus promesas que cubren cada necesidad, ni el poder dinámico que está a nuestra entera disposición a través de la persona del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces, lo que pasa en verdad en el proceso de crecimiento de cada creyente es que Dios, en su soberana paciencia, nos pone en la escuela de la fe. Nos pone ahí con un amor entrañable para enseñarnos de manera práctica los principios bíblicos más básicos, para enseñarnos a vivir verdaderamente para Dios y a caminar con firmeza en medio de un mundo hostil que está constantemente en contra de Él, de sus mandamientos y de su verdad eterna. Al hablar de la fe bíblica, hablamos de eso justamente, o sea, de la plena, absoluta y firme seguridad de que Dios es el Dios que se revela en las Escrituras y de que Él hará justo lo que ha prometido en su tiempo y a su manera, sin importar cuán difíciles, cuán oscuras o cuán imposibles parezcan las circunstancias físicas que nos rodean. Pero, ¿cómo llevar esa vida de fe práctica en el mundo real en el que hemos de vivir cotidianamente, enfrentando problemas familiares, deudas, enfermedades y presiones laborales? Bien, la realidad es que hay que aprenderlo en el camino, paso a paso. Nadie al ser salvo sabe vivir una vida de fe de manera automática o instantánea, y todos nosotros coincidimos en que muchas veces, sin importar cuántos años llevemos siendo cristianos o qué tan maduros creamos ser, aún flaqueamos en nuestra confianza, aún fallamos en momentos de crisis, aún permitimos que las dudas asalten nuestro corazón, experimentamos profundas frustraciones y a veces caemos en una pura y lamentable falta de fe. Frente a estas realidades, Dios lo deja muy claro en su palabra, dándonos promesas maravillosas, pero nosotros a menudo nos limitamos a decir con una fe muy débil: bueno, eso espero. Decimos eso cuando Él lo ha expresado con total claridad y autoridad en las Escrituras. Entonces, ¿cómo aprendemos a andar por fe? ¿Cómo aprendemos a caminar por fe en lugar de caminar por vista? ¿Cómo aprendemos a vivir la verdadera vida de fe de la que habla la Biblia? Lo que quiero hacer en este mensaje es hablar de manera detallada y con mucho cariño de los requisitos indispensables que cada uno de nosotros necesita cumplir para aprender a andar por fe. Este no es un conocimiento que adquiramos de manera automática, sino un proceso de aprendizaje continuo que se da por ensayo y error, al estudiar con devoción las Escrituras, al tropezar en el camino, al flaquear en la prueba, al fallar y, sin embargo, experimentar cómo Dios por su gracia infinita vuelve a levantarnos, limpia nuestras rodillas y nos anima a seguir adelante con más fuerza en su camino. Hay ciertos principios eternos, claros y bíblicos que si los aprendemos y los aplicamos, nos ayudarán enormemente en este precioso proceso de madurez espiritual. Así que le invito con mucho respeto a buscar en su Biblia el libro de Génesis, en el capítulo 12. Una cosa que es sumamente cierta e impactante en la vida de Abraham es el amor, escuche con mucha atención esto, el amor indescriptible, incomprensible e insondable de Dios para con él. Aún en medio de las peores fallas de Abraham, de sus momentos de debilidad y de sus fracasos éticos, Dios lo amó con un amor eterno. Aún en medio de sus caídas, de sus errores de juicio y de su frecuente falta de fe, Dios siguió obrando con una paciencia admirable.
perfeccionándolo y cumpliendo con absoluta fidelidad su soberano propósito en su vida. Creo que si hay algo vital que debemos comprender hoy en nuestro propio caminar diario, es que en nuestra relación con Dios caeremos en ocasiones, fallaremos en momentos de presión, habrá días de profunda flaqueza y a menudo tendremos fracasos de fe. Sí, sus así los llamo yo, fracasos de fe. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de nuestro Dios? Él no quiere que cuando tengamos un fracaso, somos allí tirados, postrados en el suelo de la derrota espiritual, sintiéndonos culpables e inútiles, sino que nos levantemos, aprendamos la lección espiritual de la prueba y sigamos adelante con una fe más fuerte y purificada. Leamos, pues, en el capítulo 12 de Génesis, los primeros versículos como una introducción para comprender la vida de este gran patriarca. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, pasajes que nos hablan de la trayectoria de un hombre que, sin duda alguna, llegó a ser llamado el padre de la fe, pero que al mismo tiempo tuvo que lidiar con sus profundas debilidades humanas. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, con esta porción de la Escritura en nuestra mente y en nuestro corazón, analizaremos a lo largo de este mensaje la vida de este hombre de Dios. Lo que deseo hacer a continuación es presentarle de manera muy estructurada 5 requisitos fundamentales que la Biblia nos enseña que debemos cumplir si queremos aprender a andar por fe. Usted recordará muy bien que el apóstol Pablo escribió en sus cartas inspiradas que somos justificados únicamente por medio de la fe en Cristo, pero luego añadió que, una vez justificados, debemos andar por fe. Y andar por fe, si somos sinceros, significa avanzar día a día sin saber exactamente lo que nos depara el siguiente minuto, el siguiente día, el siguiente mes, el siguiente año o la siguiente década. La verdad de la vida es que, hasta cierto punto, las circunstancias nos fuerzan a andar por fe porque no tenemos el control del mañana. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, incluyendo a muchos cristianos, prefiere andar en la carne, es decir, deciden vivir según sus propios deseos, confiando en sus facultades mentales, en sus talentos humanos y en sus recursos financieros, pensando que de esa manera harán que las cosas funcionen a su modo en la vida. Pero la realidad es que a menudo no podrán, y terminarán frustrados. La verdad eterna es que el creyente verdadero debe andar por fe. Esto es, caminar con la total confianza, con la plena e inquebrantable seguridad de que el Dios de la Biblia es quien dice ser y de que hará exactamente lo que promete que hará en su palabra. Bien, ¿cuál es entonces la primera gran lección en la escuela de la fe que he de aprender si de verdad quiero vivir de esta manera? La primera lección es esta, y le ruego que la anote en su corazón: aprender a escuchar a Dios. Esto es algo verdaderamente básico, fundamental e indispensable en todo nuestro andar con el Señor. Si yo no sé cómo oír a Dios, si no puedo identificar su voz en medio del terrible ruido que me rodea en este mundo moderno, si no puedo escucharlo cuando me habla al corazón en la quietud de la oración, si no puedo tener la certeza de que Dios me está guiando, entonces yo le pregunto, ¿cómo sabré a dónde ir? ¿Cómo sabré qué decisión tomar respecto a mi familia o mi trabajo? ¿Cómo sabré qué hacer en momentos de crisis? ¿Por cuánto tiempo esperar? ¿Cuándo actuar y de qué manera hacerlo? Mire, la hermosa verdad es que Dios quiere darnos dirección clara en nuestra vida. Él no es un Dios lejano que nos deja a nuestra propia suerte. ¿Acaso no nos dice la hermosa promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Sí, esa es su promesa, pero piense en esto: aunque Dios esté dispuesto a enderezar mis veredas, si yo no tengo mis oídos espirituales abiertos para escucharlo, si vivo tan ocupado y aturdido por las voces del mundo que no puedo oír su suave murmullo, no captaré lo que Él tiene que decirme y terminaré perdiéndome del camino. Así que, para aprender a vivir por fe, un requisito básico es aprender a escuchar a Dios. Esto requiere silencio espiritual, requiere apartar intencionalmente el ruido ensordecedor del mundo,
apagar por un momento las redes sociales, dejar de lado las opiniones de los demás y concentrarnos en buscar su rostro cada mañana a través de la oración sincera, ferviente y de la lectura devota de las Sagradas Escrituras. El paso o requisito número 2 es aprender a obedecer a Dios. Si voy a andar por fe en esta vida, debo aprender a obedecer a Dios sin reservas, porque la verdad innegable es que la vida de fe es intrínsecamente una vida de obediencia. No existe tal cosa como tener fe en Dios y vivir en constante desobediencia a sus mandamientos. Y también es una verdad eterna que si yo en verdad confío en Dios, voy a obedecerle sin importar lo difícil que parezca el mandato, sin importar el costo social, familiar o económico, y sin importar cuáles puedan ser las consecuencias temporales. Mire, yo solo obedeceré verdaderamente a aquel en quien confío plenamente. Si yo no confío en una persona, no voy a seguir sus consejos ni sus instrucciones. Pero si yo en verdad confío en que mi Dios me ama y sabe lo que es mejor para mí, entonces seré obediente a su palabra, y mi obediencia diaria será la prueba de mi confianza en Él. Por eso, a menudo en su soberana sabiduría, Dios permite que llegue la gran dificultad, la prueba de fuego y la adversidad a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando decidimos obedecer a Dios en medio de esa tormenta, a pesar del miedo y de la presión, atravesamos la prueba, la superamos victoriosamente por su gracia y seguimos adelante con un carácter más maduro. ¿Por qué ocurre esto? Porque confiamos en Dios, sabíamos lo que Él había dicho en su palabra. Decidimos obedecerle a Él antes que a los hombres o a nuestras propias emociones, y Dios cumplió su promesa y nos condujo a salvo, a puerto seguro. Y lo que hace esa maravillosa experiencia es edificar y fortalecer nuestra fe de una manera que nada más puede hacerlo. Cada acto de obediencia radical a Dios, si observamos con atención espiritual lo que Él estaba haciendo detrás de escena, solo servirá para fortalecer y ensanchar nuestra fe para las batallas futuras. Ahora, veamos lo que le pasa aquí en la Escritura a Abraham por no ser constante en la obediencia a Dios. Vuelva conmigo al capítulo 12 de Génesis. Mire lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Dios le dio una orden clara y directa de lo que debía hacer. Y el versículo 4 nos dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Vemos aquí una obediencia inicial hermosa. Si seguimos leyendo detenidamente cada uno de los capítulos de su historia, veremos que cuando Dios le decía de manera directa, esto es lo que quiero que hagas, Abraham lo hacía, llegando incluso al punto extremo de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo amado sobre el altar en el monte Moria. Pero, si somos honestos al estudiar las Escrituras, descubriremos que Abraham no siempre, escuche esto, no siempre obedecía perfectamente al Señor. Hubo momentos de debilidad en su vida en los que, en lugar de escuchar la voz de Dios y esperar en sus promesas, decidió actuar a su propio modo, dejándose llevar por las circunstancias difíciles y queriendo adaptar la situación a lo que él consideraba que era lo mejor y lo más seguro para su propia protección física. ¿Y qué hace cuando se desata una gran hambruna en la tierra de la promesa? Dice la Biblia que decide bajar en dirección a Egipto. Ahora, amado hermano, deseo con todo mi corazón que note esto que le voy a decir. Deseo que se fije muy bien en lo que le ocurre a Abraham en su vida como resultado de no haber escuchado a Dios en esa circunstancia de crisis y de haber tomado una decisión puramente humana basada en el temor. Al bajar a Egipto sin la orden de Dios, Abraham encontró allí algo de lo que nunca, escuche bien, de lo que nunca se sobrepuso por completo en el resto de sus días en esta tierra. Encontró algo en Egipto que le causó graves problemas a él, a su esposa y a su descendencia por generaciones. Halló algo en Egipto que no solo le causó profundas divisiones familiares a él, sino que le ha causado terribles conflictos y dolores de cabeza al mundo entero desde entonces hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque allá en Egipto adquirió a Agar, una dama egipcia, una sirvienta que entró a formar parte de su hogar, y usted recordará perfectamente lo que pasó con ella más adelante en la historia. Al tomar decisiones en la carne y no en el espíritu, Abraham obtuvo consecuencias dolorosas que jamás se imaginó. Mire, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios en los momentos de crisis financiera, familiar o laboral, y decidimos por nuestra propia cuenta emprender el camino rumbo a Egipto, ¡oh! Egipto siempre se ve muy bien a la distancia. Egipto promete resolver nuestros problemas inmediatos, parece que va a suplir nuestras necesidades físicas y que nos dará la seguridad que tanto anhelamos. Pero, ¿sabe qué pasa en realidad? Usted llega a ese Egipto espiritual sin haber escuchado a Dios,
sin haber recibido su aprobación y en abierta desobediencia a su guía. Y tal vez las cosas parezcan marchar de maravilla por un tiempo, puede que la economía mejore o que el problema parezca resolverse momentáneamente. Pero yo le aseguro que al final, cuando pase el tiempo, las consecuencias de haber confiado en los recursos del mundo, en lugar de confiar en el Señor, saldrán a la luz y serán sumamente dolorosas. Lo que sí hemos de hacer ante estas advertencias de la palabra de Dios es recordar siempre estas dos cosas fundamentales en nuestro caminar. Primero que todo, si de verdad quiero andar por fe, debo aprender a escuchar a Dios en el secreto de mi corazón de manera diaria. Debo aprender a sintonizar mi oído espiritual con su voz. Y en segundo lugar, debo aprender a obedecer a Dios en todo, sin cuestionar, sin postergar y sin importar las circunstancias difíciles que me rodeen. Lo tercero que debemos aprender en esta maravillosa escuela de la fe es esto: aprender a depender de Dios de manera absoluta. ¿Acaso no se trata justamente de eso toda la vida cristiana? Finalmente, la vida de fe consiste en aprender a confiar plenamente en que Dios es nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro sustentador. Si yo confío de verdad en Dios, voy a depender enteramente de Él en cada área de mi existencia. Contaré con Él para la solución de mis problemas, acudiré a Él en mis momentos de debilidad y me valdré de sus fuerzas sobrenaturales en lugar de apoyarme en mis propios talentos. Aprenderé a permitir que Él haga por mí y sea para mí exactamente todo lo que yo necesito en cada etapa de mi vida. Pero si yo no confío en Dios, si mi fe es solo de labios para afuera, entonces no haré eso, sino que viviré estresado, angustiado y tratando de resolver todo en mis limitadas fuerzas. En la historia de Abraham, nos damos cuenta de que él tuvo que pasar por un proceso sorbo y a veces doloroso para aprender a depender verdaderamente del Señor. Si usted recuerda, en su llamado inicial, sin duda alguna él dependía de las instrucciones del Señor, quien le había dicho en el capítulo 12. Vete, te mostraré, piense en la fe que se requería para hacer eso. Abraham no sabía a dónde iba, no tenía un mapa detallado, no tenía un plan de viaje organizado, no conocía el idioma ni las costumbres de las personas que habitaban esa región. Estoy seguro de que no tenía ni la menor idea de cuál sería su destino final. Pero cuando Dios le dice, te mostraré, Abraham supo en su corazón que podía descansar en esa promesa. Sabía que el Dios que lo llamaba le mostraría el camino paso a paso, le mostraría cómo llegar a salvo, le proveería el alimento diario para su gran caravana y le mostraría la hermosa tierra de la promesa donde quería que viviera él y su descendencia. ¿Y qué hizo Abraham ante esta promesa? Escuchó a Dios, lo obedeció con valentía y confió plenamente en que Dios lo llevaría seguro hasta allí. Sin embargo, cuando Abraham llegó al Negev y se enfrentó a una severa hambruna en la región, su fe flaqueó. En ese momento de crisis física, no confió en que el mismo Dios que lo había traído con bien desde la lejana Ur de los Caldeos, a través de cientos de kilómetros de desierto, sin duda alguna tenía también todo el poder para proveerle el alimento diario tras haber llegado a la tierra prometida. Olvidó depender de Dios y se apresuró a buscar refugio en los recursos de Egipto. Luego, estando en Egipto, en lugar de confiar en que el poder soberano de Dios lo protegería de los peligros de esa tierra extraña, se deja dominar por el miedo, pone a su amada esposa Sara en una situación moralmente terrible, miente acerca de su relación con ella y está dispuesto a sacrificar su honor y su seguridad de ser necesario. Con tal de proteger su propia vida física, ¿acaso no podía confiar en que el Dios Todopoderoso tenía el poder para protegerlos a ambos sin necesidad de recurrir a la mentira y al engaño carnal? Lo que quiero que vea con total claridad en este día, amado hermano, es que Abraham, a pesar de ser ese hombre de una fe colosal a quien todos nosotros admiramos y estudiamos para aprender lecciones espirituales, era también un ser humano de carne y hueso que tenía sus momentos de profunda debilidad espiritual. Mire, en esos pasajes tristes de su vida en los que Abraham no escuchó la voz del Señor, en los que no obedeció sus mandamientos claros y en los que no dependió del poder protector de Dios, en cada una de esas ocasiones la decisión le costó sumamente cara, trayendo dolor, vergüenza y división a su hogar. La vida cristiana es así de simple en su esencia. O decido obedecer a Dios en todo tiempo o decido desobedecerle. Si confío en Dios, voy a obedecerle. No le obedeceré ni dependeré de él, sino que actuaré a mi propio modo en la carne, y mi propio modo al final siempre terminará en una profunda decepción, en vacío espiritual y en amargura. Para mi vida, repasemos juntos
para que estas verdades se graben profundamente en su mente. El paso o requisito número 1 para andar por fe es, ¿cuál? A ver si lo recuerda. Aprender a escuchar a Dios en el silencio de la comunión diaria. El paso o requisito número 2 es aprender a obedecer a Dios de manera inmediata y sin excusas. El paso número 3 es aprender a depender de Dios de manera absoluta en cada una de nuestras necesidades. Y el paso o requisito número 4 es uno que a la mayoría de nosotros nos hace temblar las rodillas. Aprender a esperar en Dios. Oh, Señor, ayúdanos en esto. Aprender a esperar en el tiempo de Dios es, sin duda alguna, una de las lecciones espirituales más difíciles, prolongadas y dolorosas de toda la vida cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque a menudo, cuanto más capaz, cuanto más talentosa, inteligente o dotada sea una persona en el ámbito humano, menos dispuesta está a esperar con el tiempo del Señor. El hombre o la mujer capaces siempre tienen la tentación de pensar en su interior: yo no necesito esperar, yo sé cómo resolver esto, yo tengo los contactos, yo tengo el dinero, yo puedo hacerlo por mi cuenta. Pero la realidad espiritual que la Escritura nos enseña es esta. Siempre, escuche bien, siempre que yo me adelanto al tiempo perfecto de Dios, meto la pata de manera trágica. Y la verdad es que aunque no le conozca a usted personalmente hoy, sé por la autoridad de la palabra de Dios que usted también mete la pata en su matrimonio, en sus finanzas y en su ministerio cada vez que se llena de impaciencia y se adelanta al plan de Dios. Siempre que Abraham se desesperó y se adelantó a Dios, terminó pagando un precio sumamente alto en su vida familiar. Veamos un ejemplo muy claro de esta gran verdad en la Escritura, una ocasión en la que cometió un error verdaderamente monumental por no saber esperar el tiempo del Señor. Mire esto. Usted recordará que Dios le había prometido solemnemente a Abraham en repetidas ocasiones que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. En el capítulo 15 de Génesis, por ejemplo, en medio del temor de Abraham de quedar sin descendencia, Dios se le aparece en una visión gloriosa y le da esta promesa asombrosa: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¡Qué promesa tan colosal! ¡Qué seguridad tan maravillosa! Pero Abraham, mirando su realidad física y su avanzada edad, le responde con un tono de duda en el versículo 2, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham estaba preocupado de que uno de sus siervos tuviera que heredar todos sus bienes, pero mire la respuesta tan amorosa y clara de Dios en el versículo 4. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego, para fortalecer su fe tambaleante, Dios lo llevó afuera de su tienda en medio de la noche estrellada del desierto, le mostró el firmamento y le dijo: mira, ahora, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu dezán sublime. Qué momento creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Sin embargo, los años siguieron pasando uno tras otro. Pasó un año, pasaron 5 años. Pasaron 10 años desde que salieron de Harán, y el vientre de su esposa Sarai seguía tan seco y estéril como el primer día. Físicamente, la posibilidad de tener un hijo se desvanecía por completo con cada mes que transcurría. Y escuche lo que nos relata con tristeza el siguiente capítulo, el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Preste mucha atención a ese nombre. Agar, la sirvienta egipcia que trajeron de aquel viaje desobediente a Egipto. Dice el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Oh, qué error tan terrible de parte de este hombre de Dios. En ese momento crucial de crisis familiar, cuando su esposa le propuso una solución puramente humana, carnal y culturalmente aceptable, en aquella época, que hace poca pero contraria al plan santo de Dios, Abraham debió haber hecho algo muy diferente. Él debió haber levantado el mayor altar de oración de toda su vida allí mismo en su tienda. Debió haber tomado a su esposa de la mano, haberse puesto de rodillas delante del Dios Todopoderoso y haber buscado su rostro en oración, diciendo: Señor, nuestra carne está débil, la impaciencia nos está matando, pero nosotros decidimos creer a tu promesa y esperar en tu tiempo perfecto. Debió haber escuchado a Dios en el ruego desesperado e impaciente de Sarai. Pero, lamentablemente, decidió escuchar la voz de su esposa Chesa, antes que nos dile. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a
la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mire el desastre familiar que se desató de inmediato. Primero, Agar era solo una sierva egipcia sumisa, pero en el momento en que concibe un hijo del patriarca, de pronto su corazón se llena de orgullo y comienza a mirar con desprecio, altanería y burla a Sarai, su ama estéril. Y Sarai, quien fue la que tuvo la idea original de todo este plan carnal, al ver el desprecio de su sierva, se llena de amargura, de celos y de un odio profundo contra ella, culpando injustamente a Abraham de toda la situación. Por fin, después de muchos pleitos y dolores de cabeza en el hogar, nace el niño, a quien llamaron Ismael. Ahí la discordia en esa familia llegó a tal extremo que años más tarde, tras el nacimiento del verdadero hijo de la promesa, Isaac, Agar e Ismael, tuvieron que ser expulsados de la casa, mandados al desierto con solo un poco de pan y un odre de agua. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó fue que Abraham, dejándose llevar por la impaciencia, se adelantó al tiempo perfecto de Dios. Quiso ayudarle a Dios a cumplir su promesa a través de métodos humanos y carnales. Y el resultado de haberse adelantado a Dios fue tener un hijo, Ismael, que se convirtió en una fuente constante de aflicción, dolor y amargura para su hogar durante todos los años de su vida, y que generó un conflicto histórico, étnico y espiritual que ha perdurado a través de los siglos y de las generaciones hasta el día de hoy en el Medio Oriente. Todo por no saber esperar en Dios, amado amigo. Cuando nosotros decidimos desobedecer las instrucciones claras del Señor en nuestra vida, no importa lo buena, lógica o atractiva que parezca una idea a los ojos humanos, nosotros no podemos hacer que termine bien si no viene de Dios. No podemos forzar un final feliz para una decisión que tomamos en la carne. Por eso es de una importancia vital, eterna y trascendental que cada uno de nosotros aprenda a escuchar a Dios, a obedecer a Dios en todo tiempo, a depender enteramente de Él en nuestras necesidades, y a esperar pacientemente su tiempo perfecto para actuar. Recuerde siempre esta gran verdad, cuando Dios le dice a usted, espera, Él en su infinita sabiduría, en su amor incomprensible y en su soberana presciencia sabe que la espera no es un castigo, sino que es lo mejor, lo más seguro y lo más bendecido para nosotros. Si Dios le dice que espere, es porque Él está preparando algo infinitamente superior a lo que usted podría lograr en sus propias fuerzas. Cuando Dios nos dice, espera, si nosotros no sabemos esperar y nos adelantamos, lo único que obtendremos será lo que nosotros mismos podemos construir con nuestras limitadas y frágiles manos humanas. Pero si decidimos esperar en el Señor con fe y paciencia, obtendremos lo que solo el Dios con su poder omnipotente. Y le aseguro que la diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre el cielo y la tierra. Dios le había prometido a Abraham que su galardón sería sobremanera grande, pero para recibir ese galardón en toda su plenitud, él tenía que aprender a escucharle, a obedecerle, a depender de él y a esperar con paciencia su tiempo perfecto. Ahora, el quinto y último requisito fundamental si queremos aprender a andar por fe en este mundo es este: aprender a reconocer nuestros propios fracasos de fe ante Dios, confesarlos con humildad y aprender de ellos para el futuro. Vayamos juntos en nuestras Biblias al capítulo 22 de Génesis para presenciar uno de los momentos más dramáticos, sublimes e importantes de toda la historia bíblica. Vea esto. El versículo 1 nos dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí después de muchos años de espera, de pruebas y de aprendizaje en la escuela de la fe, finalmente había nacido Isaac, el hijo de la gracia, el hijo de la promesa de Dios por medio de cuya descendencia nacería el Mastre, el Mesías, el Salvador del mundo. Abraham amaba a este muchacho con todo el afecto de su alma de padre anciano, y en medio de esa paz familiar, Dios decide probar la fe de su siervo, le llama por su nombre, Abraham, y me encanta la respuesta del patriarca, una respuesta que muestra una sensibilidad espiritual maravillosa. Heme aquí, ¿sabe qué? ¿No le encantaría a usted tener una relación tan íntima con el Señor que pudiera escuchar claramente cuando Él llama su nombre en el secreto de su corazón, y poder responderle al instante con total disposición? Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Este hombre había aprendido finalmente a escuchar a Dios sin distracciones, sin pretextos y sin andar con juguetes espirituales. Pero escuche la orden tan impresionante que Dios le da en el versículo 2. Una orden que debió haber atravesado el corazón de Abraham como una espada afilada. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, y a quien amas, vete a Meatia,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estoy absolutamente seguro de que Abraham, al despertarse esa mañana, jamás habrías esperado escuchar semejante mandato de parte de Dios ni en sus peores pesadillas. Humanamente hablando, la orden parecía contradecir todas las promesas anteriores de Dios. ¿Cómo iba a ser padre de multitudes si tenía que sacrificar al único hijo a través del cual vendría esa descendencia? ¿Cómo podía un Dios de amor pedir un sacrificio humano? Todo el raciocinio humano de Abraham debió haber gritado en su mente que esto era una locura. Pero, ¿había aprendido Abraham a escuchar a Dios? Sí, su respuesta fue, heme aquí. ¿Había aprendido a obedecer a Dios sin reservas? Vea con asombro lo que nos dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Note bien que el mandato de Dios había sido, toma ahora a tu hijo. No le dijo que lo hiciera cuando se sintiera preparado emocionalmente, o dentro de unos años cuando el muchacho fuera mayor. Le dijo, ahora. Y Abraham, habiendo aprendido las dolorosas lecciones de sus desobediencias pasadas, no postergó su obediencia, no buscó excusas, no se quejó con Dios, sino que se levantó muy de mañana al día siguiente para cumplir la voluntad de su Señor. Cortó la leña, preparó el asno, tomó a su hijo y emprendió el viaje sin dudar. El versículo 4 nos dice que al tercer día de viaje, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar del sacrificio de lejos. 3 largos días de caminar junto a su hijo amado, sabiendo el final que le esperaba en la cima del monte. Qué prueba tan terrible para el corazón de un padre. Pero su fe ya no era la fe débil y tambaleante de los primeros años. Era una fe madura, probada en el fuego de la aflicción. Y mire lo que le dice a sus siervos en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¡Qué declaración de fe tan colosal! Preste mucha atención a estas palabras. Iremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía en su corazón que iba a subir al monte a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Pero, pues, mismo tiempo tenía la absoluta certeza de que el Dios que le había prometido una descendencia a través de Isaac tenía el poder para resucitarlo de entre los muertos de ser necesario. Su fe estaba puesta firmemente en la omnipotencia de su Dios. El camino hacia la cima del monte debió haber sido de un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido de las ramas bajo sus pies. El versículo 6 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Se puede imaginar usted la angustia en el pecho de Abraham al ver a su propio hijo cargando la leña sobre sus hombros para su propio sacrificio? Y en medio de ese trayecto, el joven Isaac le hace una pregunta sumamente natural e inocente que debió haber quebrado el alma del patriarca. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, qué momento tan conmovedor. ¿Cómo responder a semejante pregunta de un hijo amado sin desmayar en el intento? Pero me encanta la respuesta de fe, de madurez y de confianza absoluta que Abraham le da en el versículo 8, una respuesta que muestra que este hombre finalmente se había graduado con honores en la escuela de la fe. Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar señalado por el Señor, Abraham edificó allí un altar con sus propias manos, compuso la leña con cuidado, ató a su hijo Isaac y lo puso con ternura sobre el altar de madera. Levantó su mano, empuñando el cuchillo afilado para degollar a su hijo en obediencia radical a su Señor. Esto es lo que quiero que usted grabe hoy en su mente. Si nosotros no estamos dispuestos a escuchar a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, si preferimos huir a nuestros propios Egiptos espirituales o adelantarnos a sus tiempos, lo lamentaremos por el resto de nuestros días. Pero y si decidimos que con Él y obedecer y perdido, veremos su gloria manifestarse de una enorme manera sobrenatural. En ese preciso instante de máxima tensión, cuando el cuchillo estaba a punto de descender, una voz del cielo interrumpió el silencio con urgencia. Versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué alivio tan inmenso debió haber inundado el alma de Abraham.
El Señor no quería la muerte física de Isaac. Lo que Dios quería era el trono del corazón de Abraham. Quería ver si Abraham amaba más al dador de la promesa o al regalo de la promesa. Y Abraham que Dios ocupaba el primer lugar absoluto en su vida. Y el versículo 13 nos relata el milagro de la provisión divina. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar tan sagrado, Jehová proveerá, Jehová gire. Por tanto, pues se dice hasta el día te oye hoy en el tomo provisto. Y luego, el Señor le renueva su pacto con juramento en los versículos 16 al 18, diciéndole, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, por cuanto obedeciste a mi voz. Imagine por un momento qué trágica habría sido la historia de Abraham si él no hubiera escuchado la voz de Dios en ese momento crucial, si se hubiera negado a obedecer el mandato divino por miedo o por apego carnal a su hijo. Se habría perdido de la bendición más grande de su vida y de ver la provisión maravillosa de Dios en el monte Moria. Lo que toda esta hermosa historia nos enseña a cada uno de nosotros hoy, es cuán vital, cuán importante y cuán urgente es en nuestro propio caminar de fe, que nos mantengamos alejados de los egiptos del pecado y de la comodidad del mundo, que seamos sumamente sensibles a la dulce voz de nuestro Dios, y que cuando Él nos hable al corazón, tengamos un espíritu humilde y dispuesto para decirle al instante: heme aquí, Señor, estoy escuchando tu voz, estoy dispuesto a obedecerte sin cuestionar, estoy dispuesto a depender enteramente de tu poder, estoy dispuesto a esperar pacientemente en tus tiempos divinos, y estoy plenamente dispuesto a confesar mis faltas, mis caídas y mis fracasos de fe en el pasado para poder aprender de ellos y seguir adelante en tu camino. Piense seriamente en su propia vida por un momento, en la intimidad de su alma. ¿En qué área específica de su caminar con Dios está fallando usted hoy en día? ¿Es tal vez en aprender a escuchar su voz en medio de tantas distracciones y afanes diarios? ¿Es que le cuesta obedecer de inmediato sus mandamientos claros en su matrimonio o en sus finanzas? ¿Es que prefiere depender de sus propias fuerzas, de sus capacidades y de sus recursos humanos en lugar de confiar plenamente en el poder de Dios? ¿O es que le cuesta horrores esperar en el tiempo perfecto del Señor y prefiere adelantarse, tomando atajos carnales que solo terminan creando terribles problemas en su vida y en su hogar? Yo le animo hoy con todo el amor de mi corazón de pastor a que reflexione en esto con mucha seriedad delante del Señor. Dios le ama a usted con un amor tan grande que no se puede medir con palabras humanas. Él no ha terminado su obra en su vida. Sus fracasos de fe en el pasado, sus caídas y sus malas decisiones no representan el final del camino para usted, sino que son oportunidades maravillosas, providenciales y hermosas para aprender de ellos, para madurar espiritualmente y para conocer de una manera mucho más íntima, real y profunda la fidelidad inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Oremos juntos en este momento con un corazón humilde y dispuesto delante del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día, por tu bendita palabra, que es verdaderamente lámpara a nuestros pies y lumbrera, inefable a nuestro camino, en medio de la oscuridad de este mundo. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo Abraham, que nos enseña con tanta claridad que a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras dudas y de nuestros fracasos de fe en el pasado, tu amor para con nosotros permanece firme, fiel e inmutable a través de las edades. Te pedimos hoy con mucha humildad que nos enseñes a escuchar tu dulce voz con claridad espiritual en medio de una sociedad tan ruidosa y distraída. Danos, buen Padre, un corazón verdaderamente dispuesto a obedecerte en todo sin reservas y sin demora. Enséñanos a depender enteramente de ti, en cada una de nuestras necesidades físicas y espirituales, y enséñanos a esperar pacientemente en tus tiempos perfectos, sabiendo que tus planes para con nosotros son siempre de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza y de paz eterna. Perdona, Señor, nuestras dudas, perdona nuestra falta de fe, y levántanos con tu mano de poder, cuando caemos en el camino. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el bendito, dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.